Bueno, vamos a ver si les da trabajo, me pueden hacer preguntas, pero un poco les quería contar cómo llego yo a la psicología educacional. En realidad, cuando yo me recibí, era mucho más joven que ahora, y lo primero que hice fue ir a trabajar al hospital. Es decir, que como la mayoría de ustedes, vine motivada por el área clínica y me empecé por ahí a trabajar en el área clínica. Trabajé varios años en el hospital, después estuve viviendo afuera y cuando volví me surge la oportunidad de ir a una escuela y no tenía la menor idea de qué hacían los psicólogos allá adentro, así que empecé a estudiar y al mismo tiempo entré a la cátedra de problemas de aprendizaje, que acá está en quinto año, que es donde hoy soy profesora. Entonces hice un camino desde la clínica, empecé en la escuela y descubrí ahí una tarea y una función que realmente me ha dado mucho gusto ejercer. Y desde esa función y desde mi trabajo en la facultad empecé a desarrollar otras actividades hasta, bueno, ir ya focalizándome como especialista en psicología educacional y al mismo tiempo yo hago clínica infanto-juvenil, pero la clínica que hago es la clínica de aprendizaje, o sea, trabajo con problemas de aprendizaje. Los problemas que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y la gente más grande no me gusta. No me gusta. Me gustan los jóvenes. Bueno, sí, para que se rían, los jóvenes. Bueno, era para que se rían un poquito nomás. En realidad la psicología educacional tiene como dos bloques, ¿no? Psicología y educación. Estos en sí son dos campos de saberes. Para la psicología, que es una ciencia y una profesión, y por otro lado, un campo que habríamos que ponernos a discutir con los que se dedican a educación, que para algunos, saben que la carrera es ciencias de la educación, nos preguntamos si eso es una ciencia o lo que yo pienso que es un campo de conocimientos donde confluyen un conjunto de saberes. Entonces, la psicología educacional es un área de la psicología, ¿no? Esto que decía también, tiene muchos puntos de contacto con la psicología jurídica y en realidad lo que se ocupa de algunos problemas. ¿De qué problemas? Porque todos ustedes, la ventaja con las otras áreas de la psicología es que ustedes conocen el sistema educativo porque ya han estado adentro de él al menos 13 años. Al menos, ¿no? Porque los que repitieron tuvieron un poquito más. Y ahora van a estar acá otros 5, 6, 7, ¿no? Uno pasa gran parte de la vida en las instituciones educativas, así que las conoce al menos de un lado. Entonces, ¿con qué tipo de problemas trabajamos los psicólogos que trabajamos en educación? ¿Con qué cosas trabajamos? Aprendizaje. ¿Y ahí tenemos mucho que hacer o no? Porque todos los días salen las estadísticas de las pruebas tanto, de las pruebas aprender, de las pruebas PISA, todas salimos horribles. Todos esos problemas son problemas los que se ocupa el psicólogo. ¿Qué otra cosa sale todos los días en la televisión? Violencia. ¿Qué dijiste vos? Integración. Eso tiene que ver con los problemas vinculados a la discapacidad. Ella dijo violencia. La violencia tiene otro eje, bullying. ¿Qué es el bullying? Cuando martirizás a la que tenés al lado. Por ejemplo, más o menos, digamos, el bullying tiene que ver con la violencia sistemática ejercida entre compañeros o entre pares, donde uno de ellos tiene
poder sobre el otro por alguna razón, o cuando se arma una banda para el ejercicio de esa violencia. Pero bueno, entonces los psicólogos que trabajamos en educación nos ocupamos del aprendizaje, de la violencia y la convivencia, del tema de la sexualidad, de los actores y de los protagonistas en las instituciones educativas, del tema de los consumos problemáticos y del tema del desarrollo o la configuración de las subjetividades actuales. ¿Entienden? O sea que este es un gran abanico de 5 bloques de temas, problemas, que los psicólogos nos dedicamos adentro de la escuela o asesoramos desde fuera. Como yo les decía a ustedes, tenemos 2 grandes bloques. ¿Quién es primero acá? La educación. ¿Desde cuándo podríamos decir que existe la educación? Desde siempre. ¿Vos decís desde Adán y Eva? ¿Quién dijo siempre? ¿Cuándo es siempre? Fuerte, che, porque estoy sordo. Ah, vos decís desde la vida de cada uno, está desde el comienzo la educación. ¿Eso decís? Ah, bueno. A ver. Pero hay una época. ¿No? Bueno, en realidad tenemos como grandes épocas, pero la educación, como dice el compañero, ¿alguien más había levantado la mano? No empieza con Adán ni Eva, pero sí empieza con los griegos, la antigüedad clásica, siglo cuarto, quinto antes de Cristo. Así que la preocupación por la educación empieza en los griegos, solo que no era una educación para todos, era educación para una élite que se ocupaba de pensar los problemas que tenía la comunidad y en cómo hacer para a través de la educación mejorar la vida en la polis. Esa era la preocupación de los griegos. Pero la psicología, al lado de la educación, es joven, es adolescente. ¿Cuándo empieza la psicología? ¿No vieron eso acá? Siglo XIX, XX, XXI. ¿XXI? Un poquito más. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza la psicología. Fines del siglo XIX, en Alemania, comienza la psicología y en realidad los desarrollos en psicología educacional son posteriores, pero siempre fueron, a nivel internacional fueron posteriores, pero vamos a ver que en Argentina es el inicio del germen de la psicología. Entonces, nosotros tenemos que el sistema educativo, yo les explicaba, arranca ya a lo lejos, pero la escuela tal como la conocemos hoy, ¿cuándo se inventó? Con la modernidad. ¿Eso cuándo es? Siglo XVI, XVII, XVIII, Revolución Industrial, Revolución Francesa. Bueno. ¿Y la educación obligatoria cuándo empieza? Acá en Argentina. Todos conocen a Sarmiento, chicos. La educación obligatoria viene después de Sarmiento, principio del siglo XX, ley 1420. O sea que la educación, el sistema educativo, los problemas de la educación son los que empiezan a demandar que surja un campo de conocimiento que es el psicológico para empezar a pensar los problemas que tenía el Estado para resolver esos niños que andaban correteando por ahí, no aprendían nada, o los problemas de la criminalidad,
que son dos de los grandes problemas. Entonces nosotros al principio vamos a tener que la psicología educacional tiene una tendencia fuerte, porque es una tendencia positivista, que ahora la vamos a ver. Pero antes de que exista, lo que había es psicología evolutiva, psicología de la discapacidad. Vos dijiste acá lo de las integraciones. Tenemos una primera época, ¿no?, donde lo que más importaba eran las diferencias individuales, porque ahora todos sabemos que somos diferentes, ¿o no? Sin embargo, antes, cuando un maestro encontraba que alguien no aprendía o que alguien tenía algún comportamiento raro, le parecía que era anormal y en realidad no comprendía la razón de esas diferencias. Entonces, la comprensión de que los seres humanos somos diferentes los unos a los otros en muchos aspectos. ¿En qué cosas seríamos diferentes, chicos? La forma de pensar. ¿Qué más? Aprender. ¿Qué más? Sí. Género, ¿no? Empezando por lo más fácil. Entonces, los seres humanos tenemos diferencias individuales y lo que la psicología empezó a fabricar fueron instrumentos, herramientas para poder medir, constatar esas diferencias individuales. ¿Está fácil eso? Está fácil. Entonces, tenemos un gran momento donde comienza todo eso, se empiezan a fabricar los test. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar, lo primero que hice fue comprarme una cantidad de test que después usaron mis hijos para jugar porque me di cuenta que no servían para nada. Unos con muchos juguetitos, hay algunos que sirven, pero esos con los que yo empecé a estudiar ya no sirven. Uno que se llama Terman y Merrill, es un test bastante... llevaba muchísimo tiempo tomarlo, pero en realidad medía cociente intelectual, que ahora también vamos a ver que no es uno de los conceptos que más se utilice, ¿no? Se habla de inteligencias múltiples, se habla de percentiles, o sea, vamos modificando la forma en la que valoramos eso. Entonces, tenemos una primera etapa donde eso es muy fuerte, luego comienza la etapa donde la psicología empieza a tratar entonces de describir las fases del desarrollo evolutivo y luego la tercera fase que arranca a la mitad del siglo XX, que es la que coincide con los orígenes de la psicología en Argentina, que surge en realidad a mediados del siglo XX, por esto que les decía que el Estado empieza a requerir políticas asistenciales para la infancia. Teníamos las escuelas obligatorias, teníamos muchos niños yendo a la escuela obligatoria y no aprendiendo, quedando fuera del sistema, y teníamos también un montón de niños todavía cometiendo lo que se ocupa la psicología jurídica, problemas, niños abandonados, niños cometiendo delitos. Estos son los grandes problemas que empujan el surgimiento de la psicología como carrera. Entonces, en Argentina, la psicología educacional a través de los primeros departamentos de orientación empieza a la mitad del siglo XX, conjuntamente con el desarrollo o la demanda del Estado para la psicología criminológica. ¿Quiénes se ocuparon de esto al principio? Pediatras, maestros. Estos fueron los primeros que se ocuparon de estos problemas y se fue desarrollando. Y acá, cuando surge la carrera de psicología, para esta misma altura, se debatía si tenía que empezar en medicina o dónde ponían la carrera. Finalmente aparece el primer instituto en la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero con fuerte influencia del área médica y también de la filosofía. Pero, digamos,
dentro del área de la psicología educacional, y esto sí puede ser algo que a ustedes les da trabajo comprender, porque a mí me ha dado mucho trabajo comprender, existe tensiones entre dos grandes corrientes, si se quiere decir, o modelos teóricos para comprender los hechos educativos. Por un lado, la psicología educacional ha seguido criterios de normalización, clasificación de los sujetos adentro del sistema. ¿Saben? La primera tarea que yo tuve como psicóloga en una escuela fue usar esos test para clasificar la población y decir, a este grado van los al A estos, al B esto. Eso fue lo primero que me pidieron. Primer año lo hice, segundo año no lo hice más. Porque me di cuenta que eso no era positivo para el proceso de aprendizaje, porque lo mejor es que los sujetos intercambien entre sí. Sin embargo, esa era una fuerte tendencia en el sistema educativo y clasificar a los sujetos, y el psicólogo muchas veces ha sido funcional a la demanda del sistema. Bueno, la gente, y yo en su momento, quiere conservar el trabajo. Y si vos no haces lo que te piden, por ahí, entonces te quedás así picando sapito. Entonces, uno va aprendiendo a cabalgar entre esa demanda que viene el sistema para que uno les dé una receta que solucione las cosas como ellos esperan o creen, y empezar a generar un movimiento transformador de eso. Entonces, en ese campo de fuerzas, yo pertenezco al movimiento que hoy piensa que hay que desarrollar otras investigaciones. No solamente medir y clasificar y todo lo que se aleja del estándar, verlo como una desviación, es decir, sí, las características de los niños, porque por ahí la psicología evolutiva dice los niños son así. Y yo me pregunto, ¿uno puede decir que hay una sola clase de niños? Pues que no, hay infancias, tantas infancias como sociedades, culturas, como clases sociales. Entonces, si yo voy a interpretar los problemas de aprendizaje como desviaciones de un estándar de una clase de niño, estoy chau. Entonces, lo que nosotros promovemos son investigaciones que traten de comprender cómo se configuran estos niños y niñas en estas culturas actualmente, en estas escuelas, para luego poder conocer y profundizar en cómo se aprende en el siglo XXI en estos contextos tecnoculturales actuales. O sea que esta es la pregunta de la investigación que yo llevo a cabo ahora.